Hola, ¿qué tal? Bueno, empecemos justamente por qué desafíos implica esto, que ya de por sí es desafiante para todo el mundo, el tema de estar encerrado en sus casas, el tema de mantener poco contacto con otras personas, al menos físico. Bueno, ¿qué desafíos en particular le genera a este grupo de personas, a los adultos mayores? Bueno, en este momento estamos preocupados porque en la región, concretamente en Argentina y en algunos otros países, empieza a haber como ciertas actitudes discriminatorias de las personas mayores que se agregan a los problemas que esta población puede tener y que inhibe los recursos que esta población tiene. Hay hoy muchas muestras de solidaridad, pero también hay que pensar en qué lugar quedan las personas en general y las personas mayores en particular cuando los definimos como un grupo vulnerable. Y un tema que estamos trabajando es en orientar a los profesionales y a las personas que están realizando actividades directamente con personas mayores para que entiendan que las personas mayores tienen en sí muchos recursos y no son personas, si bien tienen fragilidades ante este virus y la enfermedad que conlleva, no son personas frágiles, son personas que ya han pasado por otras instancias difíciles en su vida y muchas veces tienen más recursos del que suponemos. Ni que hablar, el hecho de que sea médicamente, o sea, de que se sepa o que haya evidencia de que médicamente, bueno, el virus, el COVID-19, le puede generar efectos más letales a determinada edad que a otra, no quiere decir justamente de que sean vulnerables por sí mismos. Y ahí me pregunto justamente, y teniendo en cuenta la pirámide poblacional del Uruguay, la cantidad de gente que vive sola hoy en día, cómo se puede ayudar a, bueno, hacer justamente sentir útiles, a aprovechar qué tienen para dar los adultos mayores para enfrentar esta pandemia y al mismo tiempo también acompañar, porque una parte importante de todo esto justamente es evitar que la gente se sienta sola o que empiecen otras patologías más del punto de vista psicológico, ¿no? Sí, Uruguay tiene la particularidad de que un 34% de las personas mayores viven solas, aunque la mayoría de ellas no son personas particularmente frágiles. Tomemos en cuenta que las personas mayores menores de 80 años tienen un nivel de autonomía bastante importante y muchos de ellos han elegido vivir solos. Pero es fundamental tener redes activadas, es decir, es importante en este momento que las redes funcionen y es importante que las personas mayores jueguen un rol activo en esto, se comuniquen, se contacten, hablen de lo que les pasa. El miedo, la preocupación, la angustia son afectos, sensaciones normales que sentimos los seres humanos cuando hay algún motivo de preocupación. El asunto es poner eso a trabajar en un sentido que nos beneficie a nosotros y a los demás. Y comunicarse, ver cómo están los otros, es una cuestión que es una responsabilidad social de todos, ver cómo están nuestras personas mayores, si integramos algunas de sus redes, tocar un timbre en el edificio, ver cómo anda doña no sé cuánto. Pero además las propias personas mayores, llamar por teléfono a sus amigos, llamar a su familia, mantenerlos al tanto, aportar tranquilidad cuando a veces las personas más jóvenes también manejamos esto con ansiedad o con miedo, ¿no? Entonces, hay como, sobre todo, estar atentos y activar las redes que existen y generar redes ahí donde no existen. Bien, sí, justamente porque uno de repente tal vez es nieto, es hijo y de repente con todas las recomendaciones que hay arriba de la mesa uno se pregunta, bueno, ¿cuánto daño le puedo hacer si de repente lo voy a visitar a un abuelo, a un bisabuelo? Y entonces tal vez la pregunta es, desde las otras formas de comunicación que podemos tener, que tal vez no tienen que ver con la cercanía física, ¿qué cuestiones tenemos prácticas que preguntar? ¿A qué señales tenemos que prestarle atención de que de repente hay una persona del otro lado que necesita compañía o que necesita sentirse útil o tener algún tipo de actividad? Claro, ahí hay que distinguir muy bien lo que es el distanciamiento físico para evitar el contagio con el aislamiento social. Cualquier situación de aislamiento social, es decir, alguien que no se comunica con otros, alguien que no toma contacto con otra persona de la que no sabemos nada,
Entonces, eso es un llamado de alarma, porque siempre un ser humano aislado es un problema, siempre es un problema. Pero además, en las personas mayores, muchas veces oficia como un sentimiento de no molestar a las generaciones más jóvenes, ¿no? Y por eso me parece muy importante formular el problema de una manera distinta, es decir, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos cuidado, unos más, otros menos, en distintos momentos de nuestra vida. Pero todos tenemos cosas para aportar. Entonces, la presencia de las personas mayores en las redes, ya sean familiares, sociales, de amistades, de ex compañeros de trabajo, de vecinos, es una presencia que aporta, no es una presencia solamente como de alguien desvalido que necesita el apoyo de los demás. Le daremos el apoyo que necesite, estaremos atentos a cómo se siente, trataremos de conversar con esa persona, pero también estaremos dispuestos a escuchar y a ver todas las cosas que esa persona tiene para aportarnos a nosotros, y para nosotros son referentes importantes las personas mayores por la experiencia que nos transmiten, porque escuchan, muchas veces saben parar la oreja, otras veces saben compartir sus sentimientos. Entonces, es mucho aprendizaje el que estamos generando en estos días, y el asunto es que ninguno de nosotros quede cristalizado en el lugar de la persona que solamente necesita ayuda y no puede brindarla, ¿no? Pero bueno, estar atentos, sobre todo a las situaciones de aislamiento, y cuando la persona vemos que tiene dificultades de comunicar lo que le pasa, ¿no? Fernando Berriel, psicólogo especializado en temas de envejecimiento, de vejez, muchísimas gracias por estos minutos aquí en BTV Noticias. Bueno, gracias a ustedes, un gusto.